Hola estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde comenzar con una lección un poco más compleja, la cual corresponde a la lección número 13, relativa a función cuadrática. Para esta lección es necesario que puedan dominar las ecuaciones cuadráticas que fueron vistas en la lección número 11. Así que sin más preámbulos, vamos por la resolución de cada uno de estos ejercicios. ¡Vamos allá! Comenzamos con el ejercicio número 1, el cual nos piden representar gráficamente o buscar cuál es el gráfico aproximado de una función. En este caso, la función cuadrática está dada por esta expresión. Podemos observar que está en su forma canónica, no está en su forma general, que es cuando está el ax cuadrado más bx más c. No se encuentra en ese estado. Por lo tanto, al estar en la forma canónica, cuando se encuentra en la forma canónica, nosotros podemos determinar ¿cuál es su vértice? Su vértice está determinado de la siguiente manera. Es h, k. El vértice en una forma canónica se puede determinar a través de la función que puede ser expresada como a, paréntesis, x menos h al cuadrado más k. ¿Cómo se va a determinar esto? El k, según el contenido, el k, ¿cierto?, nos representa la coordenada en el y del vértice. Mientras que el h, aquí dice menos h, pero se considera el opuesto, o sea, el h solo. Entonces el h sería la coordenada x del vértice. Por lo tanto, bajo estos parámetros, podemos identificar acá que nuestro k, que es el que está afuera, sería el menos 1. Y ese k corresponde a la coordenada y del vértice. Por lo tanto, acá tendríamos menos 1 como k. Y el h va a ser el que se le está restando adentro, al x, adentro del paréntesis. En este caso sería menos 2. Pero como el h es el signo opuesto, en vez de menos 2, vamos a tener al 2 positivo. Entonces, lo que podemos determinar solamente con esta información es que la gráfica, en vez de salir desde el origen, ha sido trasladada 2 unidades hacia la derecha y una hacia abajo. Es decir, en el 2, menos 1 estaría su vértice. Otro punto importante que conocemos es que es negativo el coeficiente. El a, el que acompaña a la expresión cuadrática, sería este a, nos damos cuenta que es negativo, lo cual me indica que los brazos de la parábola están abriendo hacia abajo. Por lo tanto, de este vértice nacen los brazos hacia abajo. Por lo tanto, buscamos cuál es la aproximación de esta parábola, para que puedan identificar que esto en realidad son los ejes de coordenadas. Lo voy a marcar de otro color. Entonces, el gráfico fue trasladado hacia la derecha y hacia abajo. Eso es lo principal que encontramos con la forma canónica y el vértice. Esta, por lo menos, no van los brazos hacia abajo como debería ir, así que no me sirve. La C tampoco van hacia abajo, los brazos, no me sirve. O sea que estoy entre la B, la D y la E, y los brazos van hacia abajo, ya que el coeficiente A es negativo. Ahora, está trasladada hacia la derecha 2 unidades y una hacia abajo. La B no está trasladada hacia la izquierda ni a la derecha, por lo tanto no me sirve. La E tampoco, está trasladada solamente hacia abajo, pero no hacia la izquierda ni a la derecha. En este caso, la única que está trasladada hacia la derecha sería acá, una, 2 unidades y luego una hacia abajo. Por lo tanto, aquí tendríamos nuestro vértice. Por lo tanto, la alternativa D sería la más adecuada para representar esta función cuadrática. Vamos entonces ahora con el ejercicio número 2. La ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante esta función. También está en su forma canónica. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Cuando hablamos de la mayor ganancia o del mínimo en una función cuadrática, regularmente lo que se está hablando es del vértice. Ya que sabemos que el coeficiente cuadrático es negativo, sabemos que en realidad tenemos una parábola que tiene los brazos hacia abajo. Por lo tanto, vamos a tener un punto máximo. Y eso es lo que me están pidiendo. La mayor ganancia, bueno, la mayor ganancia va a ser el vértice, que es el punto más alto de nuestra gráfica. Por lo tanto, simplemente debemos encontrar nuestro vértice. ¿Cuándo ocurre nuestro vértice? ¿Para qué valor del x? ¿Para qué valor del x nosotros tenemos una altura máxima o ganancia máxima? Entonces, recordamos cómo determinar el vértice. Y en la forma canónica, como lo hicimos anteriormente, el vértice es h, k, donde el k es el que se le esté sumando afuera, sumando o restando, pero se conserva su signo. Si es más 5 afuera, tenemos el más 5. Ahora, el h simplemente va a ser el que esté acompañando al x, sumando o restando, dentro del paréntesis que está al cuadrado. En este caso,
si es menos 3,2, el h va a ser el opuesto, más 3,2. ¿Ya? Para no confundirnos con la coma de las coordenadas, le vamos a poner 3,2. Entonces, el vértice es cuando nosotros en realidad obtenemos el 3,2, se obtiene el máximo de ventas o el máximo de ganancia, que sería 5. Eso es lo que nosotros podemos ver gráficamente. Entonces, el problema es que cuando uno vende un artículo, uno vende el artículo completo. No se vende el artículo por la mitad o un pedacito del artículo, no. Por ejemplo, si estoy vendiendo computadores, no podría vender un computador y medio, no tiene sentido. Entonces, bajo la misma lógica, matemáticamente el valor del X o la cantidad de artículos que debe vender es 3,2, matemáticamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista de un problema, el 3,2 no va a ser solución, porque no puedo vender un 0,2 de producto, de un artículo que es un entero. Por lo tanto, debemos aproximarlo. Y la aproximación para este caso, que es un 3,2, simplemente sería aproximadamente 3. Entonces quiere decir que a los 3 se va a alcanzar su máxima altura. Nada más que eso. Entonces, en este caso, para la solución matemática era 3,2, ya que ahí se alcanza el punto máximo, o sea, el máximo de ganancias, a los 3,2 artículos vendidos. Pero yo no voy a vender 3,2, ya no se puede vender ese 0,2 porque son artículos enteros. Entonces, si vendo 3, obtengo ganancia máxima. Si vendo 4, ya ustedes se van a dar cuenta acá y le van a dar un valor que no corresponde. En este caso, pueden hacer el cálculo reemplazando por 4 y le va a dar menor que estos valores que estamos mostrando acá. Así que por análisis es la forma de poder abordar este ejercicio. Vamos por el ejercicio número 3. Entonces era lo máximo los 3,2, pero el problema vende artículos completos, enteros, por lo tanto es aproximadamente 3 artículos para sacar la ganancia máxima. El ejercicio 3. En el ejercicio 3, en un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo con una trayectoria parabólica que logra su máximo de altura, ya su altura máxima, a los 5 segundos. O sea, a los 5 segundos quiere decir que pasan 5 segundos, o sea, la variable x llega al 5 y se encuentra con la altura máxima. No que la altura máxima es 5, sino que a los 5 segundos se alcanza el máximo. Si se sabe que el segundo, al segundo, ya a un segundo o al segundo de ser lanzado, alcanzó una altura de 27 metros. Es decir, que si ustedes reemplazan el f de x o la función por el número 1, ustedes obtienen como resultado 27. Eso le están diciendo con este dato. Al ser lanzado a un segundo, ¿cierto? Al segundo de ser lanzado, alcanzó 27 metros. ¿Cuál de las siguientes funciones modela, o en metros, modela la altitud lograda por el proyectil? Luego de t segundos. Entonces es un poco complejo. Pero acá lo único que tienen que tener en consideración es que si ustedes reemplazan por el 1 el x, o en este caso el t del tiempo, a ustedes les debe dar un resultado que es 27, que representa el p de t, que sería en este caso la altitud en metros. Entonces vamos viendo cuál sería la opción más adecuada. Entonces cuando yo reemplazo por 1, obtengo 27. Por ejemplo, si reemplazo por 1, 28 por 1, 28 por 1 serían 28. Y acá igual debo reemplazar por 1. 1 al cuadrado serían 1. 28 menos 1 serían 27. Por lo tanto, corresponde. ¿Será esta la alternativa? Vamos a ver con la B. Si reemplazo por 1, 1 al cuadrado sería 1. Y 1 por 27 también me da 27. Veamos acá. Si reemplazo por 1, tendríamos 30 por 1 serían 30. Y 1 al cuadrado serían 1. 30 menos 3 nos daría también 27, o sea, prácticamente todo va a darnos 27. Entonces, está un poco complicado. Pero tenemos otra información, no es el único dato que si ingresamos el 1 nos da 27. Otro dato que tenemos es que el máximo de la altura se alcanza cuando ocurren los 5 segundos. Es decir, el vértice se alcanza cuando el x llega a los 5. Gráficamente, para poder explicarlo, nos quiere decir que si nosotros tenemos una gráfica, imagínense esto, bueno, aparte de eso nos dice que nace del nivel del suelo, o sea, desde el 0, desde aquí, nace el cohete y después cae. Ese es el movimiento parabólico. Entonces, bajo estos parámetros de esta curva, esta altura máxima me dice que se alcanza
Esa altura máxima se alcanza cuando llegamos a los 5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Nos quiere decir que por aquí está el vértice y también el llamado eje de simetría. O sea que el eje de simetría es x igual a 5. Quiere decir que todos los valores de acá van a valer siempre x5, x5 para cualquier altura, el x vale 5. Ese es nuestro eje de simetría. ¿Y cómo se calcula el eje de simetría? El eje de simetría tiene una fórmula, el cual es x igual a menos b partido por 2 por a. ¿Y cuánto nos debe dar este eje de simetría? Ahí está, nos debe dar 5. Esa información es muy relevante. Por ejemplo, el 2a lo podríamos pasar ahora, que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Menos b va a ser igual a 5 por 2a. Nos va a quedar menos b es igual al 10a. Como el b está negativo y regularmente uno encuentra los valores positivos, voy a multiplicar todo por menos 1. Nada más que eso, para poder cambiar los signos. Entonces, menos por menos sería b positivo, es igual a 10a por menos 1 serían menos 10a. Esta sería una ecuación que encontramos trabajando con la información que teníamos del eje de simetría, que era cuando se alcanza la altura máxima. Sabemos que el b, la letra b, el coeficiente b, debe ser igual a 10 veces el a, aunque sea negativo, pero 10 veces el a. Esa información es relevante. Otro punto importante dice que nace del nivel del suelo. Por lo tanto, nuestro c, que es la altura inicial, va a ser 0. Y nos damos cuenta aquí que prácticamente ninguna de estas tiene el C, el término independiente. Estos sí tienen C, ese tiene C y ese tiene C. Pero nuestro C es 0. Por lo tanto, de inmediato podemos decir que esa no me sirve y esa tampoco no me sirve. Porque si dice que el proyectil nace desde el 0, desde el suelo, el C va a ser 0. O sea que cuando pasan 0 segundos, la altura debe ser 0. Por lo tanto, no debería estar escrito el C. Por lo tanto, la D y la E se eliminan de inmediato. Ahora, otra información que tenemos es que el B debe ser 10 veces el A. Entonces, vemos acá. El 28 sería el B, y este que es un menos 1 sería el A. ¿El B es 10 veces el A? Claro que no, porque es 28 veces el A. Veamos acá. El A sería 27. Y el B no está escrito, por lo tanto sería 0. Entonces el el B será 10 veces el A, falso. Entonces no sería, tampoco sería, y tendríamos la alternativa C. ¿Y por qué motivo? Porque claramente acá nos damos cuenta que este sería el B, 30. Y el A sería menos 3. Entonces nos podemos dar cuenta, el B es 10 veces el A, por supuesto que sí, ya que el B es 30 y el A es 3. O sea, el A por 10 me daría el B. A, que sería 3, por 10 me daría 30. Entonces, esta sería la relación correcta, la alternativa C. No es la única manera de poder observarlo. Otra manera de verlo es simplemente que ustedes lo prueben. Por ejemplo, si ustedes se hubieran dado cuenta acá, en este caso, ya sabemos que como es del nivel del suelo, el C vale 0. Con eso dijimos que eliminamos esta y esta porque contenían la letra C. Pero nace del suelo, así que es 0. También sabemos que el eje de simetría es 5. Y el eje de simetría se calcula mediante menos b partido por 2a. Es una información sin mayor detalle, y esto nos tiene que dar 5. Ese es el eje de simetría. Entonces podemos ir reemplazando. Acá, por ejemplo, el a vale menos 3. El b vale 30. Entonces reemplazamos, dice menos b, o sea, menos el 30. Partido por el 2 por el a. Y el a en este caso sería el menos 3. Hacemos el cálculo, menos 30 dividido por 2 por menos 3 sería el menos 6. El 6 en el 30 cabe en 5 y menos con menos serían más. Entonces nos daría 5 y corresponde. Por lo tanto, la alternativa C era la correcta. Hay distintas maneras de hacerlo. Si encuentran una manera mucho más fácil, la pueden dejar en los comentarios. Pero en este caso la más fácil sería esto, que es reemplazar. O sea, ya sabemos que el C sería 0 y comprobar que funcione, que cuando pasa un segundo, nuestra altura es 27. Eso es lo primero que se debe probar. Y una vez que ocurre eso, hay que probar que me dé 5 nuestro eje de simetría. Entonces ahora vamos por el ejercicio 4. Para este ejercicio, la función cuya es
en este gráfico que está acá, nos piden ver cuál de estas alternativas cumple las condiciones para este gráfico. Entonces primero nos damos cuenta que los brazos van abriendo hacia arriba. Si los brazos se abren hacia arriba, el coeficiente cuadrático es positivo, es mayor que 0, ya es positivo. Por otra parte, nos damos cuenta de que no está cortando al eje X, no tiene ningún corte. Esta parábola no está atravesando al eje X, no tiene soluciones reales, no tiene intersecciones. Y cuando no tiene intersecciones, tenemos que recordar, si el discriminante es igual a 0, significa que está chocando una vez. Si el discriminante es mayor que 0, significa que está chocando 2 veces al X. Y si el discriminante es menor que 0, significa que no está chocando al X. Por lo tanto, nosotros sabemos que es mayor que 0 porque los brazos van hacia arriba y que el discriminante es menor que 0 porque no hay solución real o no hay intersección con el eje X. Por lo tanto, estaríamos en la alternativa E. Esa sería la correcta. Vamos por el ejercicio 5. Dada la parábola, acá, con una ecuación y igual a menos x menos 3 al cuadrado menos k. Toda esa expresión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Por ejemplo, si k es igual a 2, la parábola intersecta el eje y en 0, menos 2. Entonces tenemos que ver que acá está en su forma canónica. Por lo tanto, recordamos que el vértice es h, k. Es decir, nuestro vértice va a ser el h, es menos 3, por lo tanto sería el opuesto, sería más 3. Y el k, que es el que está afuera, sigue siendo el mismo. En este caso sería menos k. Ahora, nos dice que si k fuera 2, si reemplazo acá por 2, nuestro vértice sería, ¿cierto?, 3, menos 2. Esa es una información de vital importancia. Ahora, este sería el vértice, 3, menos 2. Y la pregunta o la aseveración que están haciendo acá es que si el k es igual a 2, la parábola intersecta al eje y en el 0, menos 2. Eso ocurriría si es que la función estuviera escrita en forma general y no estuvieran diciendo, por ejemplo, algo así, de que el k está aquí afuera. Si el k vale 2, o sea, tengo más 2, cuando esto se hace 0 y se hace 0, se elimina y nos va a quedar la altura inicial que sería 2. Encontrar el c, o sea, la intersección con el eje y. Pero no la podemos interpretar de esa manera acá, ya que no está escrita de la forma general. Por lo tanto, podemos determinar el vértice, que lo hicimos recién, y ya con el vértice podemos desmentir esta y decir que en realidad es falsa. Pero si les quedan dudas todavía, luego de hacerlo de esta manera, ustedes pueden interpretarlo también de una manera diferente. Por ejemplo, este sigue siendo menos, y acá tenemos un cuadrado de binomio. X al cuadrado, el primero al cuadrado, luego el doble del primero por el segundo. X por 3 serían 3x y el doble serían 6x. Sería negativo. Luego es el segundo al cuadrado, siempre positivo. 3 al cuadrado serían 9. Menos el k. Ahora, ese signo menos me va a cambiar a todo lo que está dentro del paréntesis. Y lo voy a escribir acá abajo. Va a quedar menos x cuadrado más 6x menos 9 y este sigue siendo menos k. Pero me están diciendo que el k vale 2. Entonces, menos x cuadrado más 6x menos 9 más 2. Tendríamos menos x cuadrado más 6x menos 7. Quiere decir que si yo le doy el valor de x0, el valor de la intersección con el eje y, lo elimino, sería menos 7. O sea que era incorrecto esto. Pero no es la forma más adecuada, así que ojalá es que lo puedan interpretar de forma canónica, ya que nos dice que el vértice sería el 3 opuesto, ¿cierto? Menos k, pero si k vale 2, nos daría entonces menos 2. Entonces, si está el vértice, o sea, si yo tengo una parábola y este signo menos me dice que los brazos abren hacia abajo y que el vértice está en el 3, menos 2, quiere decir que nos vamos 1, 2, 3 y luego bajamos 1, 2. Lo que nos quiere decir es que de aquí, de este vértice, nacen los brazos hacia abajo. Entonces, no es lógico que si aquí está el menos 2, este brazo choque aquí. No tendría lógica, ya que de aquí, de este vértice, están naciendo los brazos hacia abajo. Entonces, es imposible que intersecte en ese punto. Disculpen la explicación larga, pero es importante que lo puedan analizar de distintos puntos de vista. Entonces, la 1 no se podía. Vamos por la 2. En este caso, la segunda dice, si k es igual a menos 3, la parábola tiene eje de simetría y igual a 3, vamos a verlo.
Ahora lo que me están diciendo es que el k vale menos 3. O sea, esto sería menos x menos 3 al cuadrado menos el k, que sería menos 3. O sea, menos con menos se va a transformar en más 3 al final. Por lo tanto, nuestro vértice va a ser el h. El h sería en este caso el 3. Como sería menos 3, es el opuesto en el h, que sería 3 positivo. Y el k simplemente sería el valor que quedó afuera, que sería el 3 positivo. Entonces, este sería el nuevo vértice. Y recuerden que cuando ustedes tienen un vértice, en este caso sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, y los brazos, ¿cierto?, van hacia abajo. Si nosotros interpretamos esto, nuestro eje de simetría nunca es una letra I. Mucho cuidado con eso. El eje de simetría es una recta vertical por la cual pasa nuestro vértice. ¿Ya? Entonces atraviesa nuestro vértice, lo atravesó ahí, ¿cierto? Y lo atraviesa en una recta vertical, la cual es x igual a ese valor, al valor del x del vértice. Y el valor x del vértice sería 3. O sea que esta recta siempre vale x3. No se mueve para la derecha ni para la izquierda, siempre en el x cuando vale 3. Por lo tanto, esto estaría mal, pero de entrada, ya que cuando hablan del eje de simetría, si yo digo el i es igual a 3, aquí está el i3, quiere decir que es una recta horizontal, y eso no podría ser un eje de simetría, ya que el eje de simetría divide la parábola en dos partes iguales. Por lo tanto, nunca podría ser i igual a algo el eje de simetría. Siempre debe ser x igual a un número. Por lo tanto, esta tampoco sería verdadera. Tendríamos la 1 y la 2 que serían falsas. Vamos por la 3. La 3 dice lo siguiente. Si k es igual a 1, la parábola tiene vértice 3, menos 1. Veamos. Esto sería i igual a menos, paréntesis, x menos 3 al cuadrado menos k. Pero el k vale 1. Ahí estaría el 1. Entonces el vértice dijimos que era h, k, donde el h cambia el signo, ¿cierto? Sería menos 3. En vez de menos 3 sería más 3. Y el k sigue siendo lo mismo, menos 1. Entonces la parábola tiene vértice en 3, menos 1 si el k vale 1. Correcto. Por lo tanto, la única correcta sería la alternativa C, solo 3. Vamos ahora con el ejercicio 6. Respecto a la función cuadrática de esta ecuación, de esta función en realidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son falsas? Entonces, nosotros simplemente ahora vamos a buscar cuáles son las que no funcionan. O sea, veamos si esta afirmación es correcta o no, y lo mismo con las 3 que están ahí. Está en su forma canónica, así que mucho cuidado y bien atentos. Dice, el recorrido de la función. El recorrido son los valores que toma el i. Por lo tanto, para eso, para poder descubrir el recorrido, yo debería conocer la función inversa, pero ya involucra mucho más conocimiento. Pero sin embargo, sabemos graficar y hacer bosquejos de gráficos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente un bosquejo de un gráfico, en el cual podamos interpretar esa gráfica, esa función cuadrática. Entonces acá tenemos el eje X, ¿cierto? Y el eje Y. Entonces, lo primero que dice esta gráfica es que el coeficiente A, recuerden la forma canónica es A, X menos H al cuadrado más K. Donde el A, si es positivo, ¿cierto? Los brazos van hacia arriba. Si es negativo, los brazos van hacia abajo. Eso lo deben saber. Acá es negativo, por lo tanto los brazos van, ¿cierto?, hacia abajo. Por otra parte, me dice que el vértice está determinado por el h, k. El h sería el que acompaña el x dentro del paréntesis al cuadrado, pero con signo opuesto. En vez de menos 3 sería más 3. Y el i sería nuestro número que está afuera sumando. En este caso estaría el menos 3, por lo tanto sigue siendo menos 3. Ahora, este sería nuestro vértice. Quiere decir que de aquí desde el origen se está trasladando 1, 2, 3 unidades hacia la derecha y 3 ahora hacia abajo. 1, 2, 3. Este sería nuestro vértice. O sea que desde este punto nacen los brazos de la parábola. Y como sabíamos que iban hacia abajo, de aquí nacen los brazos hacia abajo. Un bosquejo como ese sería nuestro gráfico. Ahora, dice el recorrido, o sea, los resultados que puede tomar nuestra variable y. O sea, todo lo que toma hacia abajo en este caso. ¿Y qué es lo que estaría tomando? Estaría tomando todo desde aquí, ¿cierto? Desde aquí, todo hacia abajo. Todo hacia abajo. O sea, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el menos infinito. Por lo tanto, considera todos los números negativos hasta llegar hasta aquí solamente, no más arriba. Considera del menos 3 hasta el menos infinito. Es decir, por orden,
estaría considerando del menos infinito hasta el menos 3 y lo considera. Ese sería entonces el recorrido, lo que alcanza a recorrer este gráfico. Recorre desde aquí, desde el menos 3, todo hacia abajo y por acá también todo hacia abajo. Por lo tanto, ¿iría del menos 3 hacia el más infinito? No, porque si fuera así, iría desde este punto hacia arriba. Por lo tanto, no es de esa forma el gráfico, esta sería falsa. Por lo tanto, me sirve porque estoy buscando cuáles son las falsas. Veamos la 2, dice, su gráfica intersecta al eje Y en 0,-3. Si nosotros nos damos cuenta acá, el menos 3 es parte del vértice. Entonces es imposible que el brazo nazca para acá y atraviesa el 3, ya que los brazos van hacia abajo. Entonces sería algo imposible, ya que ya está utilizando al menos 3. No podría utilizarlo nuevamente. No podría tener el mismo valor. Entonces, mucho cuidado ahí. Entonces esta también sería falsa. La 3. La ecuación del eje de simetría es x igual a menos 3. Si nosotros buscamos al menos 3, al x igual a menos 3, nos iríamos hacia la izquierda, y aquí estaría el x menos 3. Y la recta x igual a menos 3 como eje de simetría sería una recta vertical que siempre vale menos 3, o sea, no se mueve para adelante ni para atrás. ¿Era el eje de simetría? Falso. No era para nada el eje de simetría. Entonces, nosotros podemos generar una especie de gráfico, un bosquejo, el cual nos va a permitir hacer distintos análisis. Y en este caso eran las 3 falsas, por lo tanto las que me servían eran la 1, la 2 y la 3. Alternativa E para el ejercicio 6. Vamos con el 7. ¿Cuál de las siguientes funciones cuadráticas representa una parábola que tiene vértice 2,-3? Entonces acá tenemos que recordar, forma canónica nuevamente, nuestro vértice siempre es el h, k, donde al h le vamos a cambiar el signo, es el opuesto del que está acá acompañando, y el k sería el mismo que está afuera. Por lo tanto, acá tendríamos que el vértice sería, en vez de más 2, sería menos 2, el 3. Acá el vértice sería, si nos damos cuenta, hay una problemática, así que nos vamos a ir con la primera nomás. Nos dio menos 2,3 y nosotros estábamos buscando que el vértice sea 2,-3. Por lo tanto, lo que quiere decir es que en realidad no me sirve la primera, ya que su vértice es distinto, los signos están cambiados. Vamos ahora con otra que está fácil, que sería la 3, y después vamos a ver la 2. Si nos vemos a este vértice, nos dice que el h sería, en vez de menos 2, sería más 2. Y el k sería el que está afuera, que sería el menos 3. ¿Era lo que buscamos? Correcto. La 3 funciona. Ahora, vamos a analizar la 2. Fíjense que no está muy bien la forma canónica, ya que debe ser el a, paréntesis, x menos h al cuadrado más k. O sea, el problema está aquí. Aquí adentro está desordenado. No dice x menos o más algo. Dice el número menos o más algo. Entonces vamos a tener que hacer un trabajito ahí pequeño, el cual no es tan difícil, pero se tiene que comprender. Esa es nuestra función. Entonces lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Esto debería quedar el x primero y después el 2. Quizás no nos va a quedar de esa manera, pero eso es lo que debemos conseguir de una u otra forma. Entonces acá hay un paso bastante bueno, el cual es una factorización por el signo. Yo voy a sacar un menos 1 hacia afuera multiplicando, que es como extraer el signo. Sacamos entonces ese menos 1. Y yo digo, el menos 1 multiplicado por ¿cuánto me va a dar 2? Bueno, tendría que ser por menos 2. Ahora, el menos 1 por ¿cuánto me daría menos x? Bueno, tendría que ser cierto, para que me dé negativo el x tendría que ser por más x. Y ahora esto queda al cuadrado menos 3. Hicimos una pequeña factorización ahí adentro. Entonces ahora lo que nos queda es menos 2 por este menos 1 y este paréntesis está al cuadrado. Entonces nos va a quedar menos 1 al cuadrado por menos 2 más x al cuadrado. El menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, entonces se me va. Multiplicar por 1 no tiene mucho sentido. Nos va a quedar menos 2 por menos 2 más x al cuadrado menos 3. Ya estamos llegando casi a su forma canónica como debería estar. Ahora, simplemente vamos a colocar al x primero porque ya está positivo. Y al 2 lo ponemos después. Entonces tendríamos menos 2 por el x primero que está positivo sigue siendo positivo. Y el menos 2 sigue siendo menos 2. Solamente que lo reordenamos. Al cuadrado menos 3. Entonces aplicamos el vértice. En vez de menos 2, el vértice sería más 2. Y el que está afuera sería el menos 3. Por lo tanto, nuestro vértice sería lo que buscábamos, 2,-3. Por lo tanto, el 2 también sería válido.
pero hicimos un pequeño ordenamiento aquí dentro, ¿ya? Sacando un signo negativo hacia afuera que, como está el cuadrado, igual va a quedar positivo, así que este cambio es válido, ya que como está el cuadrado, da lo mismo el orden en realidad. Así que estaríamos listos con el 2 y el 3. Sería entonces la alternativa D. Vamos por el ejercicio 8. Si en la función que está acá, a, b son no nulos, o sea que son distintos de ceros y menores que 0. O sea que tenemos que el a es menor que 0, o sea que es negativo. Y tenemos que el b también es menor que 0, o sea es negativo. Esos dos aspectos ya los tenemos. Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos puede representar a la función f de x que está acá? De partida, el a es negativo, por lo tanto este coeficiente al ser negativo nos quiere decir que los brazos van a ir hacia abajo. Eso es muy importante. Por lo tanto no me sirve este gráfico ni este tampoco. Eso es lo principal. Podría ser el 3 y el 4 ya que ellos van hacia abajo. Ahora, uno está trasladado hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Entonces debemos descubrir qué traslación se realizó. La traslación la podemos identificar a través del vértice h, k. ¿A qué me refiero con esto? Que si identificamos nuestro vértice, que sería el b, pero en vez de más b sería menos b, luego tenemos el menos b afuera, que sería menos b. Con esto nos confundimos completamente. Pero nosotros tenemos una información extra, que el a es negativo y el b es negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, el b es negativo. Por lo tanto, si nosotros teníamos acá más b, en realidad va a ser negativo. Y como va a ser un número negativo y nosotros en el vértice utilizamos el opuesto, acá vamos a tener positivo. Y concuerda con esto, ya que si acá nosotros encontramos que era más b, el opuesto era menos b. Pero si b es negativo, imagínense un valor negativo con un negativo. Va a quedar positivo. Es decir, nuestro vértice, en vez de ser menos b, como ya sabemos que el b es negativo y con el signo de afuera, va a quedar más b. Pero no le vamos a colocar más b, sino que le vamos a colocar positivo nomás. ¿Ya? O sea que se mueve para un lado positivo. Y luego tenemos menos b. Bueno, sabemos que el b es negativo. Por lo tanto, quiere decir que se va a ir para un b positivo. O sea que también va a ir a un lado positivo. En pocas palabras, es solamente un análisis para mostrar de que el gráfico desde aquí, desde el origen, no se trasladó hacia la izquierda, sino que se trasladó al x positivo y se trasladó arriba también al y positivo. Entonces, el gráfico más acertado sería solamente el 3, ya que es el que se trasladó hacia la derecha. Esa interpretación es bastante importante que la pueden hacer. Alternativa B. Entonces, como nos dimos cuenta de que era más B, el opuesto va a ser menos B. Ese va a ser para el lugar al que se corrió. Entonces, en primera instancia diríamos que se corrió hacia la izquierda. Pero como sabemos que el B es negativo, menos B con un B negativo sería menos menos. Nos daría más, por lo tanto se estaría trasladando hacia la derecha. Por lo tanto, por eso sería el número 3. Vamos ahora con el ejercicio 9. El ejercicio 9. Tenemos lo siguiente, la función cuadrática correspondiente a la parábola de la figura es, nosotros ya identificamos al tiro, está intersectando, ¿cierto?, aquí en este punto, al menos 3. O sea que sabemos de inmediato que la intersección con el eje Y es 3, negativo. Es decir, el C vale menos 3. Eso es lo principal. Entonces, no podría ser esta. Esta 4 va a dar al cuadrado, 4 por 4, 16, menos 1, no nos va a servir. Esto nos daría 1 al cuadrado positivo, menos 4 nos va a dar 3, ya. Esta podría ser menos 3 negativo, podría ser y podría ser. Estamos entre la C, la D y la E, ya que este si lo resolvemos igual me va a dar el término independiente menos 3. Entonces todos estos terminan en menos 3 o su término independiente en menos 3 y nos indica que está intersectando el eje Y en el menos 3. Eso es lo principal. Ahora, otro punto importante, el coeficiente cuadrático A, ¿va a ser positivo o negativo? Si los brazos van hacia arriba es positivo. Lo que me quiere decir es que el A va a ser mayor que 0. Eso es también primordial. Entonces acá esa información no nos dice nada ya que todos estaban positivos. Así que no nos sirvió de mucho. Por otra parte, lo que tenemos acá es que si calculamos este vértice, nuestro vértice acá nos va a decir que sería menos 1, o sea, el opuesto sería más 1.
coma el de afuera que sería menos 4. El vértice será el 1, menos 4. Veamos, 1 positivo, aquí estaría y me voy hasta el menos 4. ¿Estaba aquí el vértice? No, el vértice está por acá. Por lo tanto, la C tampoco funciona. Estamos entre la D y la E. Ahora, otro punto importante. Como ya estamos entre la D y la E, nosotros podemos identificar que la fórmula del vértice, en este caso en realidad, más que del vértice del eje de simetría, es un x igual a menos b partido por 2a. Y nosotros sabemos cuánto vale el b y cuánto vale el a. Entonces, esos parámetros nos pueden dar la solución. Pero no solamente esos parámetros. Aplicando esto, viendo cuánto vale el b, por ejemplo, aquí vale menos 2 el b, partido por 2a y el a vale 1. Reemplazamos y listo. Pero no es la única forma. Otra forma es saber la relación que hay en la traslación horizontal. Una gráfica se mueve a la derecha si ustedes multiplican a por b y le dan signos distintos, o sea, negativo. Se traslada hacia la izquierda cuando ustedes multiplican el a por el b y esa multiplicación les da positiva. Entonces, esta traslación está hecha hacia la izquierda. Si está hecha a la izquierda, significa que la multiplicación a por b es positiva. Entonces, si multiplicamos el a por el b, nos debe dar un valor positivo. Si multiplico el a por el b, nos va a dar negativo. Si nos da negativo, se traslada hacia la derecha. No es este el caso. Si multiplico el a, que es positivo, y el b, que es positivo, más por más, nos va a dar más. Quiere decir que se traslada hacia la izquierda. Por lo tanto, sería la alternativa E. Ese sería el análisis más certero y más inmediato. Y la otra forma de aplicarlo con esto, con la fórmula. Es decir, el a vale 1, el b vale 2. Entonces reemplazamos, dice, menos b, o sea, menos 2 partido por 2 por el a, que sería 1. Menos 2 partido por 2 sería menos 1. Quiere decir que cuando es menos 1, es el eje de simetría. Y tenemos que ver si es que concuerda o no con el vértice, que sería hasta el menos 4 a la altura. Entonces yo reemplazo este menos 1, que es el x del vértice, y lo reemplazo en la función. Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo. Menos 1 al cuadrado, más 2 por x, que sería menos 1, menos 3. Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, menos 2, menos 3. Si hacemos este cálculo, nos va a dar 1 menos 2 sería menos 1. Y menos 1 menos 3 nos daría menos 4. Por lo tanto, cuando el x vale menos 1, el y vale menos 4. Y ahí estaría nuestro vértice. Por lo tanto, podemos verificarla de muchas formas, pero lo ideal es que puedan hacer análisis inmediatos. ¿Ya? Entonces, si lo vemos rapidito ahora, podemos identificar de inmediato que está chocando en el 3. Se elimina esa, no me sirve esta. Podría ser una de estas 3. Ahora, otro caso importante es que si analizamos el vértice acá sería 1 positivo, coma menos 4. 1, menos 4 no es el vértice, por lo tanto también la descartamos. Ahora, para que sea una traslación hacia la izquierda, si multiplicamos el a por el b, debería dar positivo, ya que si da positivo, la traslación es a la inversa, hacia el revés, hacia la izquierda. Si el a por b me da negativo, significa que la traslación es hacia la derecha. Multiplicamos más por menos, sería menos, o sea que esta traslación se fue hacia la derecha. Más por más sería más, o sea esta traslación se hizo hacia la izquierda. Por lo tanto, alternativa E en segundos. Vamos ahora con el ejercicio 10. Sea la función real tal que f de x es igual a todo eso, con p, q y r números reales, distinto de 0 el p, para cuál de las siguientes alternativas el recorrido, lo que recorre la función, podría contener solo números reales positivos, solo a los reales positivos. Entonces identifiquemos los coeficientes a, el b y el c, que nos van a dar varios parámetros. Por ejemplo, el coeficiente a sería menos p. El coeficiente b sería simplemente q. Y el c sería simplemente el r. Entonces, si empezamos a analizar estas propiedades, por ejemplo, nosotros lo primero que necesitamos identificar es que la parábola debe tener un recorrido solo para números reales, o sea que contemple solo valores aquí hacia arriba. No puede contemplar nada del 0 hacia abajo en el y. Eso es lo que estamos buscando. Entonces vamos a ver quién me va a definir eso. De partida, para que ocurra eso, los brazos de la parábola por ningún motivo deberían poder ir hacia abajo, ya que eso acaba hasta el menos infinito. Aunque lo subamos más arriba, estos brazos van a llegar hasta el infinito. Entonces, por ese motivo, los brazos deben ir sí o sí hacia arriba. Ese es el primer dato. Los brazos deben ir sí o sí hacia arriba.
Es decir, si van hacia arriba, significa que el coeficiente cuadrático es positivo, es decir, mayor que 0. Ese es el primer dato. Quiere decir que esto nos debe dar mayor que 0. Sí o sí, nuestro menos P, aquí, debe ser mayor que 0. Y para que dé mayor que 0, ¿cómo debería ser? Imagínense que el P fuera menor que 0. O sea, me está diciendo que el P es un número negativo. Si multiplico negativo por negativo, nos va a dar positivo. Entonces, eso es clave. Nuestro P, como ya tiene un signo menos adelante, nuestro P debe ser negativo, ya que menos por menos nos va a dar más. Y eso implica que los brazos abran hacia arriba. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra primera señal que nos dice que el P debe ser negativo, menor que 0. Por ejemplo, acá dice que el P es mayor que 0. No me sirve. Acá me dice que el P es mayor que 0. No me sirve. Acá me dice que el P es menor que R y menor que 0. Este sí podría servir. Acá dice que el P es mayor que 0. No me sirve. Acá dice que el P es menor que 0. Ese podría ser. Entonces estamos entre la C y la E. Esas dos opciones nos quedan. Ahora, solamente fue la interpretación del coeficiente cuadrático P, que en este caso es menos P en realidad. Entonces, para que puedan ir los brazos hacia arriba, el P debería ser negativo, ya que con el menos afuera va a quedar positivo. Ahora, ¿qué otro aspecto podemos analizar? Necesitamos que los valores sean sí o sí positivos los que se estén involucrando en el recorrido. Entonces, el gráfico tiene que ir de aquí hacia arriba o de aquí hacia arriba, pero nunca podría ir de aquí hacia arriba, porque ahí estaría interpretando valores negativos. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, lo otro que podríamos hacer es determinar, en realidad, la forma canónica de esto. ¿Cómo podríamos apreciar nosotros que debe ocurrir el vértice? ¿Cómo podría trasladarse el vértice? Es decir, si analizamos el vértice que va a estar originalmente aquí, sus traslaciones válidas solamente van a ser hacia la derecha o hacia la izquierda, pero en el I solamente hacia arriba. No me sirve ninguna traslación hacia abajo, solo me sirven las traslaciones hacia arriba. La traslación X da exactamente lo mismo, pero la traslación Y debe ser positiva. Es decir, si nosotros tenemos el vértice H, K, nosotros tenemos que interpretar de que nuestro vértice, nuestra coordenada X, recuerden, X e Y, nuestra coordenada X que corresponde a la H, podría ser positiva o negativo. Da lo mismo, podría ser cualquiera de las dos, porque se estaría trasladando izquierda o derecha. Nada más que eso. Pero nuestro Y no podría estar el vértice por acá abajo. Sí o sí debería estar de aquí hacia arriba. Por lo tanto, para que se cumpla esta condición, nuestro K, que estaría acá, debería ser sí o sí positivo o 0. Nada más que eso. Pero como dice utilizar números reales positivos, no me sirve utilizar el 0. O sea que no podría estar aquí, ya que son reales positivos, y el 0 no es un real positivo, es un número que no tiene signo. Entonces no me serviría eso, me serviría desde aquí en adelante. Entonces hay que tenerlo en consideración. Nuestro K debe ser sí o sí positivo. De esa manera nuestro vértice se podría trasladar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero solo hacia arriba, ¿ya? Nunca hacia abajo o mantenerse en el 0. Por lo tanto, nuestro vértice debe ser de esa manera. Entonces, bajo esos parámetros, veamos quién es el que me identifica esta forma, el H, K. ¿Ya? ¿Cómo voy a identificar al H y al K? Para que de esa manera me den estas traslaciones. Simplemente vamos a tener que encontrar cuál es nuestra forma canónica. En este caso, nuestra forma canónica tenemos que sería... El problema es que si recordamos nuestra forma canónica, no tenemos datos concretos de número, entonces no nos sirve de nada poder generar la forma canónica porque está casi imposible. Entonces tenemos que ver otro dato muy importante. El C, mi coeficiente C, que sería el R, no puede ser negativo de ninguna manera, porque el C es la intersección con el eje Y. Entonces mi eje Y no puede intersectar en un número negativo, porque de esa forma estaría pasando el brazo por ahí. Entonces estaría considerando como parte del recorrido valores negativos. Y eso es lo que no está considerando, solamente considera los positivos. Por lo tanto, el momento inicial, que es cuando intersecta el eje Y, nunca podría ser negativo. Por lo tanto, estaríamos diciendo que nuestro R debe ser sí o sí positivo. Es decir, nuestro R, nuestra intersección con nuestro eje Y, que sería la C, debe ser mayor que 0. Por lo tanto, acá me dice que el P es menor que R y menor que 0, o sea que estos dos son menores que 0.
El P ya estábamos de acuerdo que era menor que 0, pero el R, si es menor que 0, nos quiere decir que vamos a estar acá chocando o intersectando al eje Y en un número negativo. Por lo tanto, no sería válido. Si es que la C tampoco sería válido. Y tendríamos que esta sería nuestra alternativa correcta, la E, ya que involucra que el P es negativo, el P es negativo y con el otro negativo va a ir los brazos hacia arriba. Va a quedar menos por menos más. Por otra parte nos dice que el R es mayor que 0, es decir, va a cortar sí o sí al eje Y en un número positivo. Por lo tanto, la alternativa E sería la correcta. Vamos por el ejercicio 11. ¿Cuál es el recorrido de la función? En este caso, el recorrido, como lo dijimos anteriormente, son los valores que obtiene el Y, solamente sus resultados. Entonces, regularmente, para poder encontrar el recorrido, hacemos un pequeño bosquejo de lo que sería su gráfico aproximadamente. Entonces, lo primero que tenemos acá es que nos sirve, por ejemplo, reordenarla para que se vea un poco mejor. F de x es igual a menos x al cuadrado menos 4x menos 12. Entonces, para poder interpretar su gráfico o interpretar en realidad el recorrido, lo más importante es conocer el vértice. Porque del vértice nacen los brazos y de ahí pueden irse hacia arriba o hacia abajo y podemos determinar cuáles son los valores que va a tomar. O sea, los positivos, los negativos o una parte de uno, una parte del otro. Entonces tenemos que tenerlo en consideración lo que es el vértice. Eso va a ser lo principal. Entonces nuestro vértice es bastante sencillo, ya que simplemente el vértice es igual a h, k, cuando tenemos la forma canónica. Pero también está la otra forma cuando está de manera general, que sería menos b partido por 2a. Pero esto no sería el vértice, sino que este sería el eje de simetría x, o sea, mi coordenada x. Entonces, si hacemos este cálculo, tendríamos lo siguiente. ¿Cuánto vale el a? ¿Cuánto vale el b? ¿Y cuánto vale el c? El a sería menos 1, que acompaña al x cuadrado. El b sería el menos 4 y el c sería menos 12. Entonces calculamos esto, dice menos b, escribo el menos y el b sería menos 4. Partido por el 2 multiplicado por el a, que sería menos 1. Menos por menos arriba nos daría 4 positivo y abajo menos 2. Y el 2 en el cuadro serían 2, signo distinto negativo. Eso nos daría entonces nuestro eje de simetría. Ahora, nuestro vértice, según esto, sería el punto 2 negativo, coma, y ahora encontramos nuestro y. Y nuestro y lo vamos a obtener al reemplazar nuestro eje de simetría o coordenada x del vértice en nuestra función original. Entonces vamos a tener, en vez de f de x, f de menos 2. Esto sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, menos 12. Hacemos los cálculos, menos 2 al cuadrado serían 4 positivo, y con el menos afuera quedaría menos 4. Menos por menos serían más, 4 por 2 serían 8, menos 12. Tendríamos menos 4 más 8, simplemente al hacer los cálculos correspondientes, nos daría 4. Y 4 menos 12, simplemente nos daría menos 8. Entonces nuestro vértice simplemente va a ser menos 2, menos 8. Entonces ahí encontramos el otro valor, era menos 8. Entonces si hacemos un gráfico, un bosquejo como estaba acá arriba, simplemente desde aquí, desde el origen, nos vamos a ir al menos 2 en el x, menos 2, y luego vamos a bajar hasta el menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 8. Entonces este sería nuestro vértice. ¿Y los brazos van a ir hacia arriba o hacia abajo? Bueno, el coeficiente cuadrático era negativo. Por lo tanto, los brazos van a ir abiertos hacia abajo. ¿Y desde qué número hacia abajo? Desde el menos 8 hacia abajo. Es decir, del menos infinito hasta el menos 8 serían los valores que va a recorrer. Ahora, al menos 8 lo considera y al menos infinito no. Por lo tanto, el ejercicio 11 tendría como alternativa correcta la opción D. Ahí estaríamos entonces. Lo ideal es poder trabajarlo aplicando el vértice. El vértice va a ser el principal factor para determinar el recorrido de una función cuadrática. Con respecto a la función que está acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Su concavidad está orientada hacia arriba. Veamos, el A vale 3, el B vale 13 y el C vale menos 10.
Si el A es positivo, los brazos van a ir hacia arriba. Entonces esta era correcta. El punto de intersección con el eje Y es 0, menos 10. Simplemente es cuando el X vale 0. Si esto vale 0, se va y nos queda el menos 10. Por lo tanto, era correcto. F de menos 5 es igual a 0. Quiere decir que si ustedes reemplazan por menos 5 el X, les debería dar 0. Vamos a realizarlo. 3 por X, que sería menos 5 al cuadrado, más el 13 por el X, que sería menos 5, menos 10. Tendríamos 3 multiplicado por menos 5 al cuadrado, serían menos 5 por menos 5, serían 25. Más 13 por menos 5. 13 por menos 5 sería negativo. Sería menos. Más por menos sería menos. Y 13 por 5 tendríamos 65. Menos 10. 3 por 25 son 75. Menos 65 menos 10 sería menos 75. Y se nos va y nos queda simplemente 0. Por lo tanto, eran válidas las 3. Entonces, para el ejercicio 12 teníamos que son válidas 1, 2 y 3. Vamos por el ejercicio 13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Esos son verdaderas con respecto a la función cuadrática que está acá. Si menos 6 es menor que P, menor que 6. O sea, mejor dicho, P es mayor que menos 6 y menor que 6. Si P es mayor que menos 6 y menor que 6, existen dos intersecciones con el eje X. ¿Será verdad eso? Bueno, la 1 sería la más difícil de analizar. Cuando involucran los signos de mayor o menor, es más complicado. Analicemos la 2 y la 3 primero. Si P es igual a 6, ¿existe solo una intersección con el eje X? Entonces, cuando habla del número de intersecciones, está hablando del discriminante, el cual es menos B, disculpen, ahí sí, B al cuadrado menos 4 por A por C. Ese es el discriminante. Entonces vamos a ver acá, el A sería 1, sería el que está ahí, el B sería el P y el C sería simplemente el 9. Entonces esto es B al cuadrado, es decir, P al cuadrado, que sería el B, nuestro P, menos 4 por el A, que sería 1, por el C, que sería 9. Es decir, nos quedaría P al cuadrado menos 4 por 1, 4, y 4 por 9 tendríamos 36. Entonces, esto es lo que nosotros estamos consiguiendo. Entonces, acá es lo que tenemos como discriminante. Si nosotros nos ponemos a pensar acá en la 2, dice si P vale 6, existe solo una intersección con el eje X. Veamos, si P vale 6, nos va a dar 6 al cuadrado menos 36. 6 al cuadrado serían 36 y 36 menos 36 sería 0. Si ahora el discriminante es igual a 0, significa que tiene solamente un corte en X. ¿Ya? Son dos soluciones, pero son iguales. Y si son dos soluciones iguales, no quiere decir que en la función vamos a tener un corte en el eje X. Por lo tanto, cuando el P vale 6, existe solo una intersección con el eje X, correcto. ¿Ya? Lo que nos estaría diciendo, ¿cierto?, es que estaría chocando en solamente un punto. Son dos soluciones, pero son las dos iguales. Por lo tanto, eso es lo que conseguimos ahora. Vamos ahora por otro. Nos piden también en la tercera si el P es igual a menos 6. ¿Qué es lo que ocurre si el P vale menos 6? ¿No hay solución con el eje X? Veamos. Si el P ahora es igual a menos 6, tendríamos menos 6 al cuadrado menos 36. Menos 6 al cuadrado también serían 36. Y 36 menos 36 sería 0. Si el discriminante es igual a 0, tendríamos un corte en X. Por lo tanto, ¿era verdad? Falso. No era verdad. Entonces, tenemos ahora que analizar la primera para ver si es que es verdad o no. Si el P es mayor que menos 6 y el P es menor que 6, existen dos soluciones, o sea, existen dos intersecciones con el eje X. Acá va a ser un poco más de análisis. Para que existan dos intersecciones con el eje X, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, para que existan dos intersecciones con el eje X, debe ser sí o sí mayor que 0. El discriminante debe ser mayor que 0. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá, P al cuadrado menos 36, debe ser mayor que 0. Entonces vamos a ver si es que en realidad el P debe ser mayor que menos 6 y menor que 6. En este caso, el P cuadrado es mayor que 36.
Calculamos la raíz cuadrática y nos daría la raíz de p al cuadrado mayor que la raíz de 36. Se nos va al cuadrado con el índice y nos quedaría el valor absoluto de p mayor que la raíz de 36, que serían 6. Pero el valor absoluto, si lo sacamos, nos va a quedar que es mayor que 6 y el p sería menor que menos 6. Esta es una propiedad de las desigualdades. Entonces, veamos si es que era correcto. El p sería mayor que 6. Según esto, el p es mayor que menos 6. Estaría incorrecto. Y el p es menor que 6. Dice que el menor, o sea, que menos 6. Dice que el p es menor que 6, no que menos 6. Entonces ahí estaríamos completamente equivocados. Y no es la única manera. También nos podríamos dar un valor para ver si es que realmente funciona. Por ejemplo, un valor que esté entre el menos 6 y el 6. Podría ser el 0. Quizás me puede servir. Entonces, si yo digo que ahora el p vale 0, ¿qué va a ocurrir si el p vale 0? Tendríamos 0 al cuadrado, serían 0. Y 0 menos 36 serían menos 36. Y si el discriminante es negativo, significa que es menor que 0. Por lo tanto, no corta a x. Por lo tanto, esta no me serviría. Entonces tenemos dos formas de verlo. Dándonos un ejemplo y darnos cuenta que el discriminante en algunos casos va a dar negativo. Y eso significa que no corta el eje x porque las soluciones no son reales. No hay una raíz que nos dé raíz de menos 36 o que sea un número real, en realidad una cantidad subradical negativa para una raíz cuadrática. Entonces, lo que podemos hacer es resolverla. Debe ser mayor o igual, o sea, mayor que 0 el discriminante. El menos 36 pasa para la derecha, extraemos raíz cuadrática, la raíz de p cuadrado sería p, pero tiene que ser valor absoluto porque tiene que ser un valor positivo. Y la raíz de 36, claro que es 6. Ahora, tenemos dos opciones, como acá estamos con desigualdad de valor absoluto. El p va a ser mayor que 6 y el p puede ser menor que menos 6. Entonces, bajo esos parámetros, podemos verificar de dos formas distintas que esta no sería verdadera. Por lo tanto, solo la 2, que sería la 13, la alternativa B. Vamos por la 14. Considere la función f de x, que está acá, con dominio en R. Se puede determinar el valor de c si se conoce el punto de intersección de la gráfica con el eje Y. O sea, si yo sé que está chocando en el punto 0,5, yo sé claramente que el C es el donde está chocando al I, que sería el 5. Eso sería todo. Por lo tanto, con la primera, claro que puedo conseguirlo. La segunda dice, si conozco las soluciones o raíces de la función. Las soluciones. Mucho cuidado con eso. Si ustedes tienen un gráfico cualquiera y trabajamos las soluciones, por ejemplo, un gráfico como este, las soluciones son las intersecciones con el eje X. Entonces ahí tenemos dos intersecciones, pero yo podría tener las mismas soluciones con un gráfico quizás distinto. Las soluciones son las mismas. Podría quizás hacer un nuevo gráfico, más alto. Podría hacer quizás un gráfico distinto, quizás hasta un gráfico hacia abajo. Entonces nos podemos dar cuenta que está chocando al eje Y, ¿ya? Al eje Y lo puede estar chocando de distintas maneras, independiente de que las soluciones las conozcamos y sean las mismas. Ya que si conozco las soluciones en realidad, no exactamente voy a saber dónde estaría chocando al eje Y, ya que lo podría chocar en muchas partes, porque eso depende también del valor del A y del B, de cómo es la composición, la apertura de esta parábola, qué tan dilatada, contraída está, y distintos otros análisis. Por lo tanto, la 2 no me sirve. En este caso sería solo uno por sí solo, o sea que la 14 sería la alternativa A. Ya, vamos a corroborar que esté la alternativa porque esa se había modificado. La 14 entonces sería la A. Vamos a ver que esté correcto. Claro, 14 es la A. Sí está actualizada la lección. Hay un pequeño detalle ahí. Ahora vamos por la 15. Dada la función que se presenta acá, ¿cuál de las siguientes aseveraciones son verdaderas? X es igual a 3 es un cero de la función. Cuando habla de un cero, habla de la solución. O sea que si yo reemplazo x igual a 3, yo voy a obtener que el resultado de la función va a ser 0. Veamos, si reemplazo por 3, 3 al cuadrado sería 9, menos el x, que serían 3, menos el 6.
9 menos 3 serían 6, 6 menos 6 serían 0. Por lo tanto, es correcto. Si reemplazo por 3 me daría 0. La ecuación del eje de simetría es x igual a 1 medio, se dan cuenta, es un x, no como el ejercicio anterior, como 5 ejercicios atrás, que salía que el eje de simetría era y igual a un número. Era falso completamente. Veamos, el eje de simetría será 1 medio. Debemos reconocer cuál es el a, el b y el c. El a sería en este caso 1, el b sería menos 1 y el c sería menos 6. El eje de simetría va a ser simplemente menos b partido por 2a, es decir, menos el b, que el b sería menos 1. Todo dividido por el 2 multiplicado por el a, que sería 1. Menos por menos sería más 1 y 2 por 1 serían 2. Es decir, el eje de simetría sería 1 medio. Estamos en lo correcto. Ahora simplemente vamos a ver la tercera. El vértice de la parábola es 1 medio, menos 25 cuartos. Para poder determinarlo, como ya sabemos que el vértice corresponde al eje de simetría x y el y, o sea que el x es mi eje de simetría. Y nuestro y simplemente corresponde a la función cuando nosotros reemplazamos por el eje de simetría. Entonces, en pocas palabras, si yo ya sé que mi eje de simetría es 1 medio, simplemente ahora en la función yo debo reemplazar por 1 medio. De esa manera podemos encontrar el vértice cuando está de forma general. Entonces vamos a identificar. Primero nos dice lo siguiente, x al cuadrado. Es decir, vamos a tener el x, que vale 1 medio, al cuadrado, menos el x, que el x es 1 medio. Y le vamos a quitar 6. Hacemos estos cálculos. 1 medio al cuadrado sería 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4. Menos 1 medio, menos el 6. Ahora, pueden sumar como a ustedes le acomoden estas fracciones, pero una de las formas que yo considero que son las más fáciles y efectivas es si estamos hablando de cuartos y de medios, bueno, dejemos todo en un mismo denominador. Utilicemos los cuartos. Sigue siendo un cuarto. Menos es 1 medio, pero 1 medio se puede amplificar por 2. 2 por 1 serían 2 y 2 por 2 serían 4. Y claro, 2 cuartos es lo mismo que 1 medio, es la mitad. El de arriba es la mitad del de abajo. 2 cuartos sería el de arriba 2, es la mitad del de abajo que es 4. Ahora, si quiero el 6 transformarlo en cuartos, recordar que este tiene un 1. Entonces, si amplifico por 4, serían 6 por 4, 24. Y abajo, 1 por 4 serían 4. Y claro, el cuadro en el 24 cabe 6 veces, ya que 6 por 4 son 24. Es decir, son exactamente los mismos valores, pero ahora está fácil para sumar. Ahora, simplemente conservamos el denominador 4 y sumamos o restamos según corresponda. 1 menos 2 serían menos 1. Menos 1 y menos 24 serían menos 25. Por lo tanto, era correcto el vértice. Por lo tanto, tendríamos la alternativa E, que sería 1, 2 y 3. Vamos por el ejercicio 16. Considera la función cuadrática f cuyo dominio es el conjunto de los números reales y está definida de la siguiente manera. Se puede determinar el signo de a si se sabe que el signo de la, ese que está ahí, f tiene un valor máximo. Pensemos, la función puede ser de esa manera, ¿cierto? O de esta manera. Si f tiene un valor máximo, estamos hablando en realidad de que tiene un valor acá arriba. Acá sería un valor mínimo. Por lo tanto, no me sirve esta gráfica. Por lo tanto, esta es la adecuada. Lo que me quiere decir es que el a es mayor que 0, porque tiene un punto máximo. Entonces, se puede determinar el signo, nada más que eso, el signo de a si se sabe que tiene un valor máximo. Claro, si tiene un valor máximo, el a es mayor que 0, ya que los brazos irían hacia abajo para generar esta joroba y llegar a un punto máximo. Ahora, ese punto máximo, si nosotros lo interpretamos acá, esto no acaba nunca, por lo tanto no es un punto máximo porque no sabemos a dónde llega, pero sí tiene un punto mínimo, así que por eso no se considera. Si el a es mayor que 0, nos quiere decir que el a es positivo, eso es muy importante. Entonces con la primera podemos determinar realmente si es que es o no es positivo o negativo el signo del a. Ahora, que me digan que el f de 0 es mayor que 0, ¿me sirve de algo? Por ejemplo, si yo reemplazo por 0, si reemplazo aquí por 0, se nos va, si reemplazo por 0, se nos va, y nos va a dar c. Entonces nos estaría diciendo que el c es mayor que 0, que es un valor positivo. Pero en ningún momento nos están preguntando por la letra c. Por lo tanto, no sería válido.
ya que aquí nos están diciendo que reemplazo el X por 0, y si reemplazo por 0 se cancela y nos queda solo el C. Por lo tanto, ese dato no sirve para nada. Por lo tanto, en la 16, la única válida sería 1 por sí sola. Alternativa A. Vamos ahora por el 17. Se lanza hacia arriba una pelota desde la parte superior de un edificio de 30 metros de altura. Sea la función que está acá un modelo para la altura en metros de la pelota después de transcurrido 3 segundos de su lanzamiento. ¿A los cuántos segundos la pelota alcanza su altura máxima? ¿A los cuántos alcanza su altura máxima? Si estamos hablando de altura máxima, entonces regularmente podemos interpretarlo como el vértice. Claramente el A es negativo, y si el coeficiente cuadrático es negativo, tenemos un gráfico de esta forma. Por lo tanto, ese vértice sería nuestra altura máxima. Y debemos determinarlo. Recordemos que el vértice se calcula a través del eje de simetría, donde el X simplemente es menos B partido por 2A. Y el Y simplemente es calcular la función cuando reemplazamos por menos B por 2A. Entonces, esa es la información que nosotros debemos trabajar acá. Entonces, ¿a los cuántos segundos la pelota alcanza su altura máxima? Entonces, buscamos cuál es el A, el B y el C. El A sería menos 10, el B serían 20 y el C serían 30. Ahí están los valores. Ahora, la fórmula dice que es menos B partido por 2A. Menos, ahí estaría el menos. El B, que serían 20, partido por 2 por el A, que serían menos 10. Es decir, nos va a quedar menos 20 partido por menos 20. En este caso, el 20 en el 20 cabe una vez. Y signos iguales va a dar positivo. Entonces, lo que nos quiere decir que a los 1 segundo la pelota alcanza su altura máxima. Es decir, en este caso tenemos la alternativa D. ¿Y por qué motivo? Si nosotros tenemos un gráfico y tenemos este estilo de gráfico donde está el vértice aquí, nuestro eje de simetría es un X. Y ese estaría midiendo nuestro segundo, nuestro tiempo, y versus nuestra altura. Entonces, ¿a los cuántos segundos? Bueno, según este ejercicio, cuando alcanza 1 segundo, alcanza su altura máxima. Y ni siquiera es necesario reemplazarla para conocerla, porque no nos están preguntando cuál es la altura máxima, solo a los cuántos segundos se está alcanzando. Entonces, solamente nos pedían la coordenada X del vértice. Entonces, solo con eso del vértice, con la coordenada X, que es el eje de simetría, podríamos determinar este ejercicio. Entonces, se alcanza al 1 segundos la altura máxima, que ni siquiera la conocemos. Vamos ahora por el ejercicio 18. En una empresa agrícola, la utilidad de miles de dólares al vender X repuestos para tractores está dada por la función que está ahí. ¿Cuántos artículos como mínimo debe vender la empresa para obtener $630.000 de utilidades? Mucho cuidado. Está diciendo aquí que está en miles de dólares y después me preguntan por 630.000. Entonces acá tenemos un problema, ya que el U me lo está dando en miles de dólares. Es decir, si yo tengo que el resultado U me dio 2, significa que son $2.000. Si tuviera que fueran 20, el U significa que son 20.000 dólares. Si tengo 200, significa que son $200.000. Entonces, si me están preguntando para obtener utilidades o tener utilidades por 630.000, significa que este resultado, nuestras utilidades, nuestro U de X, nuestro resultado, van a ser $630.000. Pero sabemos que el U de X ya está escrito en miles de dólares. Entonces, en vez de escribir 630.000, simplemente tendríamos que escribir 630, ya que el UM, las utilidades ya están escritas en miles de dólares. O sea, si escribo 630, serían $630.000. Eso es lo principal que tienen que identificar. Luego dice, ¿cuántos artículos como mínimo debe vender la empresa para obtener esta cantidad? Entonces, simplemente ahora debemos resolver nuestra ecuación. En este caso, nuestra ecuación va a ser la siguiente. La escribimos acá. U de X es igual a menos 6X cuadrado más 132X. Las utilidades son las que conocemos y lo que no conocemos son las X, las cuales indican los artículos que debe vender. Entonces, ahí estaría el X son los repuestos o artículos que va a vender. Las utilidades serían 630.000, pero como ya está en miles de dólares, teníamos 630.
es igual a menos 6x cuadrado más 132x. Ahora, vamos a dejarlo de la forma general, o sea, igualado a 0. Este menos 6x cuadrado va a pasar para la izquierda. Tendríamos 6x cuadrado. Ahora, este más 132x pasaría como menos 132x. Y el 630, como ya estaba a la izquierda, sigue siendo 630 positivo. Todo esto queda igualado a 0. Ahora, para poder resolver este ejercicio de manera sencilla, porque se puede aplicar fórmula general y muchos métodos, la forma más fácil en una ecuación es intentar simplificarla, ¿ya? Y simplificar dividiendo. Por ejemplo, aquí me estaría estorbando para que el x cuadrado quede solo y poder factorizar con los dos paréntesis, me estaría estorbando ese 6. Entonces vamos a intentar, sé que se puede dividir por 6. Por ejemplo, estaríamos dividiendo por 6, dividido por 6, dividido por 6 y dividido por 6 cada uno de los elementos que están involucrados. El 6 con el 6 se nos va y nos quedaría x cuadrado. El 6 en el 132, ¿cuántas veces cabe? 6 por 20 serían 120. Y alcanzaría 2 más, o sea, alcanzaría 22 veces. 6 en el 132 cabe 22 veces. Más 6 en el 630. No lo sé cuántas veces cabe, entonces hacemos la división. 6 en el 6 cabe 1, sobra 0, se baja el 3. 6 en el 3 no cabe, 0 el cociente y bajamos 1 más. 6 en el 30 cabe 5 y sobran 0. Es decir, 6 por 105 son 630. Entonces el 6 en el 630 cabe 105 veces. Todo esto sería igual a 0. Una vez que ya lo tenemos igualado a 0, podemos realizar la factorización. Trabajamos con los dos paréntesis igualados a 0. X en ambas partes. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den 105 y sumados o restados me den menos 22. Busquemos esos números. Está bastante difícil, pero tenemos una gran facilidad. En este caso, esa gran facilidad es que tenemos respuestas. Y una de estas respuestas nos va a dar un indicio de cuáles son los números a utilizar. Entonces, dentro de los números a utilizar, por ejemplo, podríamos ir probando cuáles, si la multiplicación me dio positiva, los signos van a ser iguales. Y si los signos son iguales, se van a tener que sumar. Entonces, ¿cuál de estas soluciones me daría sumado 22? Por ejemplo, 13 y 7 no podrían ser, porque me daría 20. Por ejemplo, 20 y 7 tampoco. 15 y 13 tampoco. 15 y 7 podría ser, porque 15 más 7 serían 22. A ver, probemos. Probemos si que sería el 15 y el 7. 15 por 7 serán 105. Veamos. 15 por 7. 7 por 5 serían 35, reservo 3. 7 por 1 serían 7, más 3 serían 10. Claro que es 105. Y si lo sumo, 15 más 7 me daría 22. Entonces estamos en lo correcto. Estos serían los números. Si el producto me dio positivo y los signos son iguales, si la suma me dio negativa, significa que son iguales negativos. Por lo tanto, mi primera solución va a ser que el x sea igual a 15 y la otra solución es que el x sea igual a 7. Ahí tenemos dos casos entonces para poder ver las soluciones de esta ecuación para poder calcular cuántos artículos como mínimo debe vender la empresa para obtener $630.000 de utilidad. Entonces, se obtienen $630.000 cuando se venden 15 artículos y cuando se venden 7 artículos. En ambos casos se ganan $630.000 de utilidades. Ahora, nos preguntan por el mínimo de artículos que debemos vender para poder obtener eso. O sea, si vendemos 7 o 15 obtenemos lo mismo, pero lo mínimo de artículos para vender serían 7 para obtener esa ganancia. Por lo tanto, la 18 sería la alternativa D. Si buscan o encuentran una manera distinta de hacerla, recuerden, escríbanlo en los comentarios y ahí voy a estar atento a ustedes. Vamos ahora por la 18. 19 en realidad. En la 19 dice, se puede determinar la función, que la función de acá tiene soluciones reales distintas para x, sí. Veamos, ¿para cuál de estos casos estaría funcionando? Para saber que tiene soluciones reales y distintas, nosotros tenemos que involucrar lo siguiente. El discriminante debe ser mayor que 0. Y el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Esa sería la fórmula del discriminante que tenemos que trabajar. Ahora vamos a ver cuánto valdría el a, cuánto valdría el b y cuánto valdría el c. El a es el que acompaña al x cuadrado, que sería un 1. El b es el que acompaña al x, que sería un k más 1. Y el término independiente es todo lo que nos lleva a x, que sería el k más 1. Entonces reemplazamos. B al cuadrado sería entonces k más 1 al cuadrado.
menos 4 por el a, que sería 1, por el c, que serían k más 1. Realizamos los cálculos correspondientes. En este caso, por ejemplo, k al cuadrado, este cuadrado de binomio sería el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que serían 2k, más el segundo al cuadrado, que sería 1. Sigue siendo ahora menos 4 por 1 sería menos 4 por k más 1. Realizamos estos cálculos, k cuadrado más 2k más 1, menos 4 por k serían menos 4k, y menos 4 por 1 serían menos 4. Sumamos o restamos lo que corresponda. K cuadrado más 2k menos 4k serían menos 2k. Más 1 menos 4 serían menos 3. Entonces esto es lo que nos estaría dando. Y esto debe ser sí o sí mayor que 0 para poder obtener dos soluciones reales distintas. Bajo estos parámetros ahora debemos realizar las soluciones. Factorizamos primero. El k iría en ambas partes. Ahora, ¿qué números multiplicados me darían menos 3 y sumados o restados me darían menos 2? Que multiplicado me den 3 sería la única opción 2 por 1, 3 por 1. No hay otra. Entonces veamos si que funciona esa. 3 por 1 serían 3. Y si lo sumo y lo resto daría 2. Veamos los signos. Si la multiplicación me dio negativa, los signos van a ser distintos. Si la suma me dio negativa, significa que el más grande va a ser el negativo. Por lo tanto, quedaría menos 3 más 1. Si ahora encontramos las soluciones, lo que estaríamos hablando es que tiene que ser mayor que 0. Es decir, el k menos 3 debe ser mayor que 0. Y la otra solución es que el k más 1 debe ser mayor que 0. Es decir, el k debe ser mayor que 3 y acá el k debe ser mayor que menos 1. Cuando reencontramos las dos soluciones de una inecuación, la solución final es la intersección. Es decir, ustedes gráficamente deben intersectar estas soluciones. La primera dice que son los mayores que 3, o sea, de aquí hacia la derecha. Y no lo toma en cuenta, es abierto el intervalo. Y luego me dice que son los k mayores que menos 1, o sea, de aquí hacia adelante. Y considera todos estos valores. Y no considera el menos 1 porque va a abierto. Ahora, la intersección es nuestra solución. Si nosotros notamos aquí de dónde empiezan a intersectar, aquí no están chocando las soluciones. Pero aquí empiezan a chocar las soluciones, es decir, del 3 en adelante. Es decir, sería desde el 3 hasta el más infinito. Al 3 no lo toma en cuenta porque es mayor estricto. Y al infinito, como no lo conoce, tampoco lo toma en consideración. Por lo tanto, mi solución van a ser todos los valores del 3 en adelante. En pocas palabras, la única solución que se consideró fue del 3 en adelante. Es decir, sería esta. Y esta no se estaría considerando ya que se intersecta con la otra y se intersectan en este mismo punto. El k mayor que 3. O también podríamos haberlo escrito como k menos 3 mayor que 0. Es lo mismo, ya que el menos 3 sería positivo. Entonces, bajo estos parámetros, el k más 1 no es válido. Ahí estaría, ya que esta la vimos, ¿cierto? Y no era válido, ya que el k más 1 mayor que 0 estarían las soluciones aquí. Y estos valores no me sirven. De aquí me empiezan a servir. Del 3 en adelante, ¿ya? Porque ahí se intersectan todas las soluciones. Entonces la segunda sí me sirve, x menos 3, ya que eso era x mayor que 3, o sea, k mayor que 3, y de ahí en adelante era que se intersectaban todas. Por lo tanto, ese sí me sirve, pero la primera no me sirve. Entonces, para la 19 tendríamos que sería la b por sí sola. Vamos ahora con el ejercicio 20. La figura adjunta corresponde al plano de una montaña rusa situada sobre una superficie horizontal. Entre A y B existe un tramo que se define por la función, aquí está la función, donde h representa la altura de la montaña rusa y x representa la distancia horizontal. Desde el inicio de su trayecto, ambas medidas en metros, de acuerdo a lo anterior, la distancia horizontal en el tramo parabólico es d, o sea que en esto tenemos que calcular cuál es la distancia que hay del A hasta el B. Nada más que eso. Entonces, para poder resolver esto, tenemos distintos métodos. Lo ideal es realizarlo con el método más sencillo. Ahora, esto me define esta parábola. Esa función que está ahí me define esta parábola que está aquí. Y esa parábola, si se dan cuenta, tiene un resultado de altura. Y ese resultado es 1. Entonces quiere decir que nuestro h de x es igual a menos x cuadrado más 12x menos 27, está definida por una parábola. Y esa parábola que está acá, que está como función,
ocurre cuando la altura es 1. Entonces 1 es igual a menos x cuadrado más 12x menos 27. Vamos a reunir las incógnitas, bueno, todo a un lado y dejarlo igualado a 0 para poder resolver la ecuación. El menos x cuadrado va a pasar positivo para la izquierda. El más 12x pasaría menos 12x. El menos 27 pasaría como más 27. Y el 1 ya estaba a la izquierda, así que quedaría positivo. Y todo esto es igual a 0. X al cuadrado menos 12x, 27 más 1 serían 28. De esta manera tenemos nuestro resultado. Esa sería nuestra ecuación cuadrática. Ahora tenemos un gran problema, porque si buscamos números que multiplicados, en este caso me den 28, y que sumados o restados me den 12, nos podríamos pasar toda la tarde y no los vamos a encontrar. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que yo debo simplemente identificar el A, el B y el C. Y de esta manera, yo simplemente debo aplicar la fórmula general. Y de esa forma vamos a encontrar los valores necesarios. En este caso, el A sería simplemente 1. El B serían menos 12 y el C serían 28. Recordamos cuál sería la fórmula general. Simplemente la fórmula general es menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C dividido por 2 por el A. Dice menos, escribo el B. El B sería menos 12, que sería un doble signo. Más menos la raíz de B al cuadrado, que serían menos 12 al cuadrado, menos 4 por el A, sería 1, por el C, que serían 28. Todo dividido por el 2 por el A, que el A serían 1. Realizamos las operatorias, menos por menos serían más 12, más menos la raíz de menos 12 al cuadrado serían 144 positivo. Menos 4 por 1 serían 4. Y 4 por 28 nos termina dando, primero, 4 por 20 serían 80. 4 por 8 serían 32. 80 más 32 serían 112. Y todo esto va dividido por 2 por 1, que serían simplemente 2. Seguimos resolviendo hacia el lado. Tenemos 12 más menos la raíz de 144 menos 112. Simplemente nos daría 32. Todo dividido por 2. Ahora, vamos a seguir resolviendo este ejercicio. Si nos damos cuenta ahora, la raíz de 32 no la conocemos. Por lo tanto, vamos a tratar de simplemente descomponerla. Tendríamos 12 más menos. El 32 podría ser un 16 por 2. Ya que el 16 tiene raíz exacta y 16 por 2 es 32. Estaría dividido por 2. Seguimos con esto entonces. Tendríamos 12 más menos la raíz de 16 sería 4 y nos quedaría la raíz de 2. Todo esto estaría dividido por 2. Ahora, debemos seguir realizando esta operatoria. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, todo lo de arriba está siendo dividido por 2. Es decir, tenemos 12 partido por 2 más menos 4 raíz de 2 partido por 2. 2 en el 12 cabe 6 más menos 2 en el 4 cabe 2 raíz de 2. O sea que aquí tenemos las dos soluciones, una positiva y una negativa. Es decir, una solución va a ser 6 más 2 raíz de 2. Y la otra solución simplemente va a ser 6 menos 2 raíz de 2. Bueno, ¿y esto para qué me funciona? Me funciona para saber que este valor aquí de la intersección o la solución que encontramos, esa intersección ocurre cuando el x, nuestro x, vale 6 menos 2 raíz de 2. Y la otra ocurre cuando es 6 más 2 raíz de 2. ¿Por qué no va primero el positivo? Bueno, porque el que va después es el más grande. Primero va el más pequeño y después el más grande. Porque va creciendo esto hacia la derecha. Van aumentando los valores. Se supone que esto va hacia más infinito el x. Por lo tanto, si es 6 y le quito 2 raíz de 2, me da un número más pequeño que si se las sumo. Entonces, ahora podemos identificar, si ambos son 6 enteros, ¿cuánto es la distancia que hay entre A y B? Entonces, si de aquí hasta acá queremos calcular la distancia, y ambos son 6, uno es 6 menos 2 raíz de 2, y el otro es 6 más 2 raíz de 2. Entonces yo quiero ver la distancia. Bueno, del 6 al 6 no hay distancia, así que simplemente no olvidamos del 6. Ahora, del menos 2 raíz de 2 hasta llegar al 2 raíz de 2. ¿Cuánto espacio hay? Bueno,
si acá consideráramos, por así decirlo, el 0, de aquí hasta acá habrían 2 raíz de 2, y de aquí hasta acá habrían 2 raíz de 2. Entonces en total tenemos 4 raíz de 2. Esa sería una forma de verlo. La otra forma es que la distancia se calcula simplemente de la siguiente manera. Si ustedes tienen, por ejemplo, que esto vale 1 y que esto vale 4, para saber esta distancia, al más grande le quitan el más pequeño. Y ahí nos daría que la distancia es 3, o sea, del 1 al 4 hay 3 unidades. Y eso es lo correcto. Entonces, nosotros lo que vamos a obtener es que el 6 menos 2 raíz de 2, y acá el 6 más 2 raíz de 2, simplemente los vamos a restar. O sea, al más grande le quitamos el más pequeño. Entonces ahora nos va a quedar 6 más 2 raíz de 2 menos 6, menos por menos sería más 2 raíz de 2. Se nos va el 6 con el 6 como habíamos dicho, y 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 serían 4 raíz de 2. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la letra D. Mucho cuidado con este ejercicio, ya que como la parábola no partía desde el 0, significa que su altura era 1, por eso se igualaba a 1. Eso es muy, muy importante. Y por otro punto también recordar la fórmula general. Así que esto ha sido todo el leccionario, 20 ejercicios bastante complejos, y acá ya no es solamente cálculo, es harto análisis. Así que hay que dominar la materia y consultar harto en clases. Así que practiquen nomás y van a ver mejoras, sí o sí van a mejorar, ya que esta lección está complicada y aquí podrían ustedes descubrir quizás métodos más sencillos, y lo ideal sería que los vayan poniendo ahí en los comentarios. Muy bien, hemos terminado todo el leccionario, los 20 ejercicios de función cuadrática. Han sido bastante complicados y lo que más se ha trabajado ha sido el análisis. Así que es muy importante que puedan dominar el contenido, también la forma canónica, el vértice de forma canónica, pero también de forma general. Así que espero que les haya servido. Hemos finalizado con ya el contenido de funciones. Ahora más adelante sigue geometría. Así que nos estamos viendo en una próxima lección. Nos vemos. Chao, chao.